queríamos sacar este espacio para ilustrarles un poco, guiarlos un poco de cómo deben llenar la ficha de lectura. Ustedes saben que este es un porcentaje grande de la nota del curso y que además les va a ayudar muchísimo en su proceso de aprendizaje. Al final del curso se van a dar cuenta que en verdad esta actividad es de mucho aprendizaje para ustedes. Bueno, como pueden ver, la ficha de lectura se divide en 5 casillas que ustedes deben diligenciar de la mejor manera. Obviamente mostrando pues y basándose en las distintas lecturas que se van a abordar a lo largo del curso. La primera es referencia bibliográfica. Esa referencia tiene que ir en el estilo APA. Para eso es muy importante que tengan en cuenta el tipo de material, es decir, si es un libro, si es un capítulo de un libro, si es un artículo. Hay muchísimos recursos, chicos, para que puedan hacer esta referencia. En verdad, este es un ítem demasiado sencillo que ustedes pueden llenar en verdad en cuestión de 5 minutos y pues que en verdad les va a ayudar muchísimo en la nota. Está el recurso de manual de citación de Norma Zapa de la Universidad Externado de Colombia. Está también el de los Andes, que también es muy bueno. Aquí les colocamos un ejemplo de cómo citar el capítulo de un libro. Aquí dimos el ejemplo de Sejudo, una lectura que ustedes abordaron durante el curso, pero asimismo lo pueden hacer con las demás lecturas, si es un libro, si es un capítulo, un artículo, etcétera. El segundo es el resumen del capítulo o del artículo. Los artículos, los capítulos y los libros usualmente exponen el orden con el que se va a exponer, argumentar el tema. En este caso, colocamos la página 16 de Sejudo. Hay muchas cosas que deben tener en cuenta. No se trata de parafrasear el orden expuesto, sirve para entender la división del tema y cómo lo aborda el autor. Deben hacer una división clara de las ideas de cada sección para así poder formar su resumen, no hacer una lista de frases. Acá es muy importante, chicos, por favor, el resumen no se trata de colocar ni los subtítulos de cada texto, ni colocar la primera parte de cada texto. O sea, no se trata de eso, se trata de que ustedes en verdad construyan un resumen involucrando los conceptos más importantes que ustedes puedan evidenciar dentro del texto. Acá les dejamos un resumen, obviamente está incompleto, de la lectura de Sejudo, para que ustedes tengan una idea de cómo deben hacer el mismo. La parte 3 es ilustre el concepto que más le llamó la atención del texto y explique por qué. Entonces, acá deben tener en cuenta bastantes cosas. El primero, escribir el concepto de manera explícita. Eso es muy importante, ya sea colocarlo en negrilla, colocar concepto, 2 puntos, para que así la calificación pueda ser más fácil. Que sea un concepto relevante de la lectura y que le llame la atención en verdad. O sea, coloquen algo que en verdad ustedes vean que se ha desarrollado y abordado en la lectura, obviamente, y pues que también a ustedes les haya llamado mucho la atención. El concepto debe ser relevante en la lectura, pero al momento de justificar se pueden alejar un poco de la misma. Entonces, no sé, pueden colocar teoría de elección pública y decir que les gusta, que les parece interesante porque se puede aplicar al caso colombiano, cosas por el estilo. Entonces se pueden alejar un poco de la lectura. Obviamente el concepto debe estar basado en la lectura. No sirve que escriban, que es un concepto muy interesante, cosas por el estilo, y si lo van a hacer tienen que argumentar demasiado bien. O sea, que en verdad se evidencie que leyeron y que entienden el concepto que escribieron ahí. No definición de la palabra, que sea un concepto. eh, no gasten en verdad como las 100 palabras dando una definición, o sea, como que en verdad expliquen porque al final no van a terminar explicando por qué les llamó la atención, sino que se van a basar en la definición y eso les puede afectar la nota. Aquí les dejo un ejemplo, no está terminado, de una de las fichas que entregaron, pues para que lo revisen, para que tengan como una idea de cómo diligenciar. El cuarto ítem es identifique 2 preguntas relevantes en relación con el tema a desarrollar en clase que puedan ser respondidas con la lectura asignada. Entonces, identifiquen el tema central del texto, del capítulo o del artículo. Preguntas que en realidad se puedan responder y que sean relevantes en relación a la lectura y la clase, chicos. Pregunten cosas que desarrollen preguntas que en verdad sean abordadas
que ustedes crean que vayan a ser desarrolladas en clase y que en verdad se puedan responder con las preguntas, con la lectura, perdón. Que sean preguntas elaboradas, no pregunten cosas poco relevantes como el autor o cosas por ese estilo. No deben responder las preguntas, eso es muy importante. Eso pasó mucho en las fichas que ustedes entregaron. Ustedes están respondiendo las preguntas, no lo deben hacer, no gasten tiempo en eso, solamente es que las planteen unas preguntas que sean muy bien planteadas. Eso sí es muy importante, pero pues como que no deben desarrollarlas. Y el último, ese es con un concepto visto en clase y aplíquelo a un caso de gestión pública en Colombia o Latinoamérica. Entonces, escoja un concepto, acá les vamos a hacer como 3 pasos que consideramos importantes y que deben tener en cuenta para desarrollar este punto. Entonces, escoja un concepto de la lectura, ejemplo, burocracia, rendición de cuentas, enfoque de resultados, paga por desempeño, etc. Durante la lectura, señale los conceptos claves que menciona el autor y entiéndalos. No se los pueden subrayar, piensen en esos conceptos. Si no los entienden, busquen otras fuentes. Luego de la lectura y antes de diligenciar la ficha, identifique los conceptos que más entendió. Verifique que son conceptos relevantes en la lectura y que se relacionan con el tema en clase. Como les dije anteriormente, la idea es que ustedes saquen conceptos que en realidad sean abordados por la lectura y que sean conceptos relevantes. Verifique que son conceptos relevantes en la lectura y que se relacionan con el tema de clase. Elija un concepto que cumple con los requisitos anteriores y que usted desea aplicar a un caso real. Entonces, durante la construcción de la ficha, acá también es muy importante que escriban el concepto de forma explícita y que mencionen una pequeña descripción del mismo o elementos que lo componen y que usted busque aplicar al caso. La segunda parte, escoja un caso de gestión pública en Colombia o Latinoamérica, ejemplo, concesión de colegios, sistema de seguimiento y evaluación, carrera administrativa, y pregúntese si tiene los conocimientos previos para desarrollar ese tema. Busquen nuevos casos, pueden buscar también noticias, normas. La idea es que sean casos reales, chicos, o sea, que en verdad se hayan desarrollado en Colombia o en algún país de Latinoamérica. Durante la construcción de la ficha, describa los hechos relevantes del caso. Los actores relevantes también es muy importante que los escriban, ya sea una secretaría, una alcaldía, eso es demasiado importante. Y relacione el caso con el concepto. Verifiquen que el concepto sea aplicable. En su párrafo haga evidente que entiende el concepto y entiende cómo se relaciona con el ejemplo que ustedes plantearon. Hay una parte muy importante y es que por favor referencien la bibliografía. O sea, coloquen de dónde sacaron eso al final. Porque ustedes saben que el plagio la universidad lo castiga demasiado fuerte. Entonces, pues en verdad no queremos perjudicar a nadie. Acá les vamos a dejar unos ejemplos. Estos ejemplos fueron extraídos de lecturas esos ejemplos están basados en lecturas que se abordarán durante el curso. Entonces, pues para que los tengan en cuenta. Muchas gracias, esperamos en verdad que les vaya muy bien en esas actividades y pues nada, siempre estaremos prestos para ayudarles. Gracias.